Bienvenidos a un viaje hacia lo desconocido, donde el horizonte se traga la realidad y solo deja preguntas sin respuesta. El océano es un cementerio vasto y silencioso que guarda secretos de acero y madera, naves que partieron con esperanza y se desvanecieron en el abismo azul sin emitir un solo grito de auxilio. Hoy exploraremos las crónicas de barcos que desafiaron la lógica, desde gigantes de guerra hasta yates modernos que quedaron a la deriva como cáscaras vacías. Esta inmersión nos llevará por rutas comerciales olvidadas y zonas donde el magnetismo parece jugar con la cordura de los hombres. Antes de sumergirnos en estas aguas turbulentas, no olvides darle un me gusta al video, comentar cuál de estos misterios te hiela más la sangre, compartir esta historia con otros buscadores de enigmas y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras expediciones al pasado. El océano inabarcable y eterno ha sido el escenario de epopeyas humanas, pero también de tragedias que desafían toda lógica racional. A lo largo de los siglos, el abismo azul ha reclamado naves enteras, tragándoselas sin dejar rastro de madera, metal o vida humana. La inmensidad líquida posee una capacidad aterradora para borrar cualquier evidencia de nuestra existencia en cuestión de segundos, dejando a las familias en tierra esperando noticias que jamás llegarán. Estos barcos, que partieron con puertos claros y tripulaciones experimentadas, se convirtieron en mitos cuando el horizonte se cerró tras ellos para siempre. La desaparición de un navío en alta mar sin que flote un solo chaleco salvavidas o un resto de naufragio es uno de los fenómenos más inquietantes de nuestra historia, recordándonos que, a pesar de nuestra tecnología satelital y de radar, seguimos siendo invitados frágiles en un mundo dominado por aguas profundas y secretos insondables que la ciencia aún no logra explicar. A continuación, exploramos 8 de los casos más legendarios de barcos que se desvanecieron, dejando tras de sí solo silencio y misterio. 1. El Mary Celeste, el bergantín de las almas ausentes. En diciembre de 1872, el bergantín Mary Celeste fue hallado a la deriva en el Océano Atlántico. Lo que hace que este caso sea el estándar de oro de los barcos fantasma es que la nave estaba en perfectas condiciones de navegabilidad, con las velas parcialmente desplegadas y navegando con una extraña precisión hacia ninguna parte. La carga de alcohol industrial estaba intacta, las provisiones eran abundantes para 6 meses y las pertenencias de la tripulación permanecían en sus lugares, incluyendo pipas de tabaco y ropas secas. Sin embargo, no había ni una sola persona a bordo. El capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija de 2 años y los 7 tripulantes se habían esfumado. No había señales de lucha ni de violencia, y la última entrada en la bitácora no mencionaba ningún peligro inminente. El único bote salvavidas faltaba, pero nadie sabe por qué una tripulación experta abandonaría un barco sólido en medio del océano para lanzarse a la incertidumbre de un pequeño bote que jamás fue visto de nuevo. 2. El USS Cyclops, el gigante devorado por el Triángulo. En marzo de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el USS Cyclops, un enorme buque de abastecimiento de la Armada de los Estados Unidos, desapareció con 306 pasajeros y tripulantes a bordo. Cargado con 10.000 toneladas de mineral de manganeso, el navío navegaba por la región que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Su desaparición ocurrió en un día de clima aparentemente tranquilo, lo que añade una capa de horror al suceso. Nunca se envió una señal de socorro, a pesar de que el barco contaba con un sistema de radio funcional, y no se encontró ni un solo trozo de escombro, ni una mancha de combustible, nada que indicara un hundimiento tradicional. Es, hasta el día de hoy, la mayor pérdida de vidas en la historia de la Armada estadounidense que no estuvo directamente relacionada con un combate. Fue una tormenta repentina de una violencia inaudita, una falla estructural masiva debido al peso de la carga, o algo mucho más inexplicable lo que arrastró al gigante al fondo del mar en absoluto silencio. 3. El MV Joyita, el misterio del Pacífico. Conocido como el Mary Celeste del Pacífico, el MV Joyita desapareció en 1955
mientras realizaba un viaje de tan solo 2 días entre Samoa e Islas Tokelau. Cuando fue encontrado 5 semanas después, el barco estaba parcialmente inundado y escorado, pero seguía a flote gracias a sus cámaras de aire y cargamento de corcho. Sin embargo, las 25 personas a bordo habían desaparecido por completo. Lo más inquietante fue que los botiquines médicos estaban abiertos y se encontraron vendas usadas con sangre esparcidas por la cubierta, pero no había rastro de los cuerpos ni señales de un ataque externo. El radio estaba sintonizado en la frecuencia de auxilio internacional, pero las investigaciones posteriores revelaron que un cable roto impedía que las señales salieran de la nave. Las bitácoras y los cronómetros habían desaparecido, dejando un vacío de información que nadie ha podido llenar, alimentando teorías que van desde el secuestro por parte de submarinos japoneses remanentes hasta un pánico colectivo injustificado. 4. El Lady Lovibond, el barco que se convirtió en espectro. La historia del Lady Lovibond es una de las más oscuras del folclore náutico, mezclando la tragedia real con la leyenda paranormal. En febrero de 1748, el capitán Simon Peel celebraba su boda a bordo mientras navegaba por las arenas de Goodwin, una zona conocida como la Gran Devoradora de Barcos frente a la costa de Kent. La leyenda cuenta que un primer oficial celoso, consumido por el odio y enamorado de la novia, asesinó al timonel y estrelló deliberadamente el barco contra los bancos de arena, matando a todos los presentes en medio de los festejos. Lo perturbador no es solo su desaparición física en aquel entonces, sino que según los informes locales de pescadores y guardacostas, el barco reaparece como una visión fantasmal cada 50 años en el mismo lugar de su tragedia. Quienes dicen haberlo visto describen una nave navegando a toda velocidad con velas blancas y sonidos de fiesta que se desvanecen justo antes de impactar contra la arena en una destrucción repetida perpetuamente en el tiempo. Hacemos una breve pausa en esta travesía por el misterio para recordarte que tu apoyo es el ancla que mantiene a flote este canal. Si las historias de estos barcos que se esfumaron en la bruma están despertando tu curiosidad y quieres que sigamos investigando los rincones más oscuros del planeta, por favor, detente un segundo para darle me gusta al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Tu interacción nos permite seguir rescatando estos relatos del olvido y traerlos hasta tu pantalla con el detalle que merecen. ¿Crees que estas desapariciones fueron accidentes naturales, errores humanos fatales o algo mucho más oscuro que acecha bajo las olas? Cuéntanos tu teoría en los comentarios ahora mismo, pues nos encanta leer tus hipótesis mientras continuamos explorando estos enigmas insondables que desafían la ciencia moderna. 5. El Carol A. Deering, el galeón de los fantasmas de Carolina. En enero de 1921, el Carol A. Deering, una majestuosa goleta de 5 mástiles, fue avistada encallada en los peligrosos Diamond Shoals, Carolina del Norte. Cuando los equipos de rescate lograron finalmente subir a bordo después de varios días de mal tiempo que impidieron el acceso, encontraron una escena que helaba la sangre por su cotidianidad interrumpida. La comida estaba preparada y servida en las mesas, incluso todavía en las ollas de la cocina, como si la tripulación hubiera estado a punto de sentarse a comer, pero no había ni un alma. Faltaban los botes salvavidas, los documentos de navegación, las bitácoras y todas las pertenencias personales de los marineros. El volante del timón estaba destrozado y algunas señales indicaban que el barco había sido abandonado de forma apresurada pero organizada. Aunque se especuló intensamente sobre piratería, motines internos o incluso la interferencia de facciones políticas, el destino final de los hombres del Deering permanece oculto bajo las arenas movedizas del Cabo Hatteras, un lugar apodado con justicia como el cementerio del Atlántico. 6. El HMS Erebus y el HMS Terror, perdidos en el hielo. En 1845, Sir John Franklin partió de Inglaterra con 2 barcos robustos para encontrar el ansiado paso del noroeste. Ambos barcos estaban equipados con la tecnología más avanzada de la época, incluyendo calefacción a vapor, bibliotecas y años de suministros enlatados. Sin embargo, quedaron atrapados en el abrazo mortal del hielo del Ártico.
Durante décadas, su desaparición fue un enigma absoluto que motivó decenas de expediciones de rescate que también fracasaron. Aunque recientemente se han localizado los restos de ambos naufragios en el fondo del mar helado, el horror de lo que vivieron los 129 hombres antes de desaparecer sigue siendo una de las crónicas más desgarradoras de la exploración marítima. Los mensajes encontrados en túmulos de piedra revelaron que Franklin murió y que los supervivientes intentaron caminar cientos de kilómetros por el hielo. Los hallazgos forenses en los restos óseos confirmaron niveles terribles de envenenamiento por plomo y actos de canibalismo, pintando un cuadro de desesperación absoluta antes de que el silencio blanco los reclamara por completo. 7. El SS Waratah, el Titanic del Sur. El SS Waratah era el orgullo de la Blue Anchor Line, un transatlántico de lujo para pasajeros que desapareció en julio de 1909 frente a la costa salvaje de Sudáfrica. Con 211 personas a bordo, el barco fue visto por última vez por otro buque de carga antes de entrar en una tormenta feroz que azotaba la región. Nunca se encontró un cuerpo, un solo bote salvavidas o una mancha de aceite en la superficie del agua. El Waratah simplemente se desvaneció de la faz de la tierra sin dejar rastro de su gran estructura de hierro. Existían rumores persistentes de que el barco era inestable y propenso a balancearse de manera alarmante debido a un centro de gravedad mal calculado, lo que llevó a muchos expertos a creer que una ola gigante o ola vagabunda pudo haberlo volcado instantáneamente. De ser así, el barco se habría convertido en una tumba de metal que se hundió rápidamente, sepultando a todos sus ocupantes en un sueño eterno y profundo del que nunca pudieron despertar para pedir ayuda. 8. El CAS. Segundo, el yate fantasma moderno. Incluso en el siglo XXI, con satélites vigilando cada rincón, el océano guarda sus secretos. En abril de 2007, el yate CAS II fue hallado a la deriva frente a la Gran Barrera de Coral en Australia, en una escena digna de una película de terror. El motor seguía encendido en punto muerto. Una computadora portátil estaba abierta y funcionando sobre la mesa, y los platos estaban servidos para el almuerzo. Los 3 experimentados tripulantes no estaban por ninguna parte. Lo más extraño es que las condiciones del mar eran perfectas y no había señales de que el barco hubiera sufrido daños, ni de que se hubiera producido un altercado o robo. Los chalecos salvavidas permanecían en sus estantes. A pesar de una búsqueda exhaustiva por aire y mar que duró semanas, nunca se encontraron sus cuerpos. Este caso moderno demuestra que el mar sigue teniendo el poder de arrebatar vidas en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí un misterio que ni la tecnología más avanzada puede resolver. Al final del día, estas historias nos recuerdan que, pese a nuestra tecnología y nuestro deseo de controlarlo todo, el mar siempre tiene la última palabra y decide qué secretos devuelve a la superficie y cuáles guarda en sus fosas más oscuras. Los ecos del Mary Celeste o del USS Cyclops siguen resonando en cada ola, advirtiéndonos que hay fuerzas en la naturaleza, corrientes invisibles y fenómenos atmosféricos que aún no comprendemos del todo. Si este recorrido por las sombras del océano te ha fascinado y te ha hecho cuestionar qué hay realmente bajo las aguas, te pido que nos apoyes con un me gusta y compartas el video para que más personas conozcan estos enigmas. Déjanos tu opinión detallada en la sección de comentarios sobre cuál de estos casos te parece el más increíble y asegúrate de estar suscrito activando la campanita para acompañarnos en nuestro próximo misterio. Gracias por navegar con nosotros hasta el final del mapa. Nos vemos en la siguiente historia.